Hoy en El Faro y el Microscopio de la Salud soy el doctor Claudio Santamaría. En el editorial te voy a contar qué es la hemodiálisis, porque en las noticias con Andrés Klipan te vamos a contar cómo está la situación de los pacientes con insuficiencia renal crónica en el norte del país, en provincia de Buenos Aires y en Capital Federal. También te vamos a contar con el doctor Microscopio qué es la bronquiolitis y cómo se previene. Y en Operación Salud, el último capítulo, el número 10, con la entrevista a Rogelio Huánuco, el presidente de AIRA, y los resultados de la investigación en la comunidad Suri Diaguita Calchaquí. No te lo pierdas. Bienvenidos al Faro y el Microscopio de la Salud. Soy el doctor Claudio Santamaría y esto es el fin de la salud. En la tercera semana de octubre del 2020 te quiero contar un poco cuáles son las novedades del coronavirus y de la salud en la Argentina y en el mundo. Empiezo con dos o tres cosas muy importantes. En la Argentina el coronavirus está descontrolado, te voy a contar los casos que hay, la verdad que estamos muy preocupados. Primero porque las cifras superan el 1.000.000 de contagios, hay muchos más. Tenemos serios problemas para tener los datos, no hay datos ciertos, algunos creo que están ocultos. Y la Organización Mundial de la Salud y los expertos, aparte de la pandemia que ya aprendiste, que es un virus, una enfermedad que está en todo el mundo, hay dos conceptos nuevos. Uno, que el coronavirus es una sindemia, porque afecta a la salud, pero afecta la economía, la justicia, la educación. Se dan varias pandemias juntas y afecta más a la gente que tiene menos posibilidades, a los más pobres, a los más desamparados. Lo vas a ver en Operación Salud, a los indígenas, sí, la verdad que es una cosa muy complicada. Y esta semana acaba de agregar la Organización Mundial de la Salud que es probable que el coronavirus sea una endemia, que lo tengamos circulando como pasa con la gripe o con otras enfermedades. La verdad que parecería ser que las vacunas no lo van a resolver y hay tres cosas que tenemos muy claros. Uno, que es un virus aéreo. Cuando uno respira, sale al exterior, cuando uno habla, cuando tose, cuando canta, cuando grita, mucho más. Por eso es importante usar barbijo todo el tiempo. Incluso Italia está recomendando que la gente use barbijo intrafamiliarmente en su casa cuando recibe a alguien para evitar los contagios. Sigue siendo muy importante el lavado de manos con agua y jabón, lo que cantás 2 veces en cantar el feliz cumpleaños. Muy importante reunirse al aire libre, porque el virus ahí cae o se disipa, y si lo haces en un espacio cerrado, que sea menos de 15 minutos y con buena ventilación. Por eso es tan importante estas medidas de precaución. Las otras 2 o 3 cosas que son muy importantes que tenés que saber, hay muchas novedades, algunas te las vamos a contar con Andrés en las noticias. Traje acá para mostrarte que el sistema nervioso central y el cerebro, hay un cuadro que está viendo crónico que se llama fatiga mental o niebla mental, donde la gente tiene alteraciones de la memoria, de la concentración, se olvida los recuerdos, se olvida cuál era su trabajo. Lo que vos y yo llamaríamos está quemado o tildado, se colgó, dirían los chicos. Y también vamos a ver un informe muy importante de Andrés Klipan sobre cuál es la situación de las otras enfermedades. Por ejemplo, la insuficiencia renal crónica, que es cuando el riñón, que tenemos la suerte de tener 2 a ambos lados de la columna vertebral, a la altura de la primera y segunda vértebra lumbar, detrás del peritoneo, que es la membrana que cubre, ¿sí?, a todos los vísceras abdominales, este órgano muy chiquitito filtra más de 60 veces por día el plasma de la sangre. Normalmente tenemos 3 litros de plasma. El riñón filtra 60 veces por día el plasma, ¿sí?, 180 litros en total, reabsorbe el 99% y elimina al exterior el 1%, que es más o menos lo que orinamos, entre 1,5 litros a 2 litros de orina por día. La orina sale por las partes del riñón de excreción, que son los cálices menores, mayores, sale por el uréter, se acumula en la vejiga
que por suerte la almacena y sale al exterior de manera intermitente por la uretra y el meato urinario. Los riñones eliminan los desechos y los excesos de líquido del cuerpo. Eliminan el ácido que producen las células, todas las sustancias tóxicas, el exceso de agua, de sales y minerales. Sin este equilibrio sería imposible que el cuerpo funcione normalmente. El riñón también produce hormonas que ayudan a controlar la presión arterial, la producción de glóbulos rojos a través de una hormona que produce, que es la eritropoyetina, y también activa la vitamina D, haciendo que los huesos estén más fuertes y saludables. Cada riñón está formado aproximadamente por 1 millón de unidades que se llaman nefrón o nefronas. Y cada nefrón tiene un filtro que es un glomérulo, como si fuera un gran embudo con filtro, como si vos hicieras los fideos cuando lo tirás en el colador, y un montón de tubitos o túbulos que van haciendo dos procesos muy importantes. Por un lado, en el glomérulo se filtra la sangre y en el túbulo se va eligiendo qué sustancias desechar, las dejas dentro del túbulo, y qué sustancias podés reabsorber. De esa manera, por estos filtros van pasando una inmensa cantidad de plasma y ahí no se pierden, por supuesto, los glóbulos, y las moléculas más pequeñas van pasando al igual que el líquido. De ahí el cuerpo tiene cómo seleccionar, reabsorbiendo, como te conté, el 99% de agua, junto con minerales y nutrientes que el cuerpo necesita. Todas las sustancias tóxicas o los desechos quedan dentro de estos cañitos que llamábamos túbulos y se eliminan al exterior. Esto es que gracias a la arteria aorta, que es la arteria principal del cuerpo, le llega la sangre a través de la arteria renal, que se ramifica y ahí filtra la sangre dentro del riñón. Cuando uno no le funcionan los riñones, puede ser de manera aguda, se llama insuficiencia renal aguda, o de manera crónica, insuficiencia renal crónica. Cuando este trastorno es permanente, se puede reemplazar con dos funciones, con la hemodiálisis o con la diálisis peritoneal. Una de las formas de reemplazar la insuficiencia renal crónica es la hemodiálisis. La hemodiálisis es una opción de tratamiento para la insuficiencia renal y se pasa la sangre a través de un filtro exterior en una máquina de diálisis, donde la máquina permite a través de este filtro extraer todas las toxinas y exceso de líquidos que el riñón no puede hacer porque tiene insuficiencia, y vuelve la sangre al cuerpo de esta manera depurada. Para poder tener acceso a la sangre del paciente se realiza una fístula arteriovenosa o un catéter por donde podemos, a través de dos agujas, tomar la sangre y devolverla. Por unas tubuladuras pasa la sangre por el filtro y de esa manera se depura. Los pacientes están 3 veces por semana de 4 a 5 horas en hemodiálisis y de esa manera la sangre se purifica y es reemplazada la función renal. El filtro tiene millones de capilares muy chiquititos, diminutos, por donde pasa la sangre. Estos capilares tienen poros que retienen por el tamaño los glóbulos blancos, rojos y plaquetas, y permiten hacer un intercambio entre el interior de este capilar, la membrana del capilar, y el exterior, que hay un líquido de diálisis, por dos mecanismos muy importantes que se llaman difusión y diálisis, que es el pasaje de una sustancia del lugar a otro por diferencia de concentración, como cuando vos haces con el té, pones el saquito de té y el té difunde desde dentro del saquito al agua caliente. De esa manera el líquido de diálisis tiene todos los minerales que debemos conservar y no los que queremos eliminar. De esa manera los pacientes depuran su sangre. Una vez un paciente me preguntó, si vos tuvieras insuficiencia renal, ¿te dializarías? Y yo le contesté, porque fui técnico de diálisis hace mucho tiempo. Si para comer necesito trabajar 8 o 10 horas por día y me parece una buena inversión, para poder estar vivo, dializarme 3 veces por semana, 4 horas, es una buena inversión. Sin duda me dializaría. ¿Cuáles son las cifras de contagios? Argentina, ya sabés, supera más del 1 millón de contagios. Alemania, 340.000. Japón, apenas 90.000 contagios.
Y si contamos los muertos de estos 3 países, tenemos más de 25.000 en Argentina, 10.000 en Alemania y 1.700 en Japón. Estas son las cifras para que puedan ver. ¿Qué hace la diferencia de Alemania y Japón? La educación, lo que nos faltó a nosotros. Acá nos asustaron y no hicieron educación. ¿Qué cosas se pueden hacer y cuáles no? ¿Cómo usar barbijo? No con la nariz afuera. El barbijo debe cubrir la nariz, la boca y el mentón. Debe usar una máscara facial también, el lavado de manos, y con eso los contagios, y por eso uno podría volver a la educación, que por suerte de a poquito se está volviendo en algunas partes del país, y también la etapa productiva, el trabajo. La verdad que estamos bastante complicados y nos falta mucho para aprender. Y nos faltan test. Argentina sigue teniendo una alta posibilidad en test porque estamos testeando solo el de síntomas. Y para poder controlar la enfermedad hay que testear y aislar no solo al que tiene síntomas, sino a los pacientes asintomáticos que van diseminando la enfermedad. Te vamos a contar en el programa varias noticias, varias cosas muy importantes. Y acaba de pasar que en estos días fue el Día del Psicólogo, que fue el 13 de octubre, porque en la Argentina se celebró por primera vez en 1974, la Confederación de Psicólogos hizo un primer encuentro de psicólogos y estudiantes. ¿Por qué traigo el Día del Psicólogo? Quiero traer una frase para cerrar esta editorial del gran Sigmund Freud. ¿Qué decía él? La ciencia moderna aún no ha producido un medicamento tranquilizador tan eficaz como lo son unas pocas palabras bondadosas. La palabra sin duda puede curar, puede sanar o puede herir. Tener esta pandemia con los que te rodean, con los que viven en tu casa, con los que están aislados, con los adultos mayores, una palabra bondadosa. Tal vez ese sea el mejor medicamento. Nos vemos la próxima semana. Seguimos con el programa. Hoy el doctor Microscopio te va a contar qué es la bronquiolitis, que por suerte por el uso del barbijo ha disminuido. Una enfermedad que afecta a los menores de 6 meses, que es por un virus sincicial respiratorio y lo más importante, te va a enseñar cómo prevenirlo. No te pierdas el doctor Microscopio y bronquiolitis. Hola, soy el doctor Microscopio. Hoy les quiero contar de una enfermedad que afecta a los más chiquitos, a los lactantes de hasta 2 años, porque su sistema respiratorio no está del todo maduro. Se llama bronquiolitis y es más frecuente en menores de 6 meses. La bronquiolitis es una enfermedad bastante común y algunas veces muy grave. Se caracteriza por una inflamación aguda, es decir, que se hincha, se obstruye y a veces se tapa las vías aéreas inferiores, los bronquios más chiquitos, que se llaman bronquiolos, que son cañitos muy pequeños que llevan el aire y el oxígeno de la nariz hasta el final de los pulmones. De allí su nombre, bronquiolitis, que es la inflamación de los bronquiolos. Es más frecuente en otoño e invierno, lo que lleva a veces a la internación en hospitales a los niños menores de 1 año, durante los meses de frío o al comienzo de la primavera. La causa más frecuente de la bronquiolitis es un virus, un bichito muy chiquito, el virus sincicial respiratorio, responsable del 60 al 80% de los casos. Más de la mitad de los bebés están expuestos a este virus en su primer año de vida. Otros virus también pueden causar bronquiolitis, el adenovirus, el de la influenza o el de parainfluenza. El Ministerio de Salud nos enseña cómo se contagia. El virus se transmite de una persona a otra por contacto directo con las manos contaminadas con secreciones nasales, los mocos, o a través de gotitas generadas al toser o estornudar por aquellos que presentan la enfermedad, o por la saliva a través de los besos o bebidas compartidas. Se transmite muy fácilmente. Los virus se incuban hasta que aparecen los síntomas, desde unos días hasta 1 semana. ¿Cómo se puede prevenir la bronquiolitis? Hay que mantener siempre la lactancia materna, darle el pecho.
No hay que exponer a los niños al humo del cigarrillo. Hay que lavar las manos de niños y adultos con agua y jabón con frecuencia. Mantener alejados a los bebés de aquellas personas que están resfriados o tienen tos. Por supuesto, aplicar todas las vacunas del calendario según la edad. Y ante la menor duda, consultar con el médico o tu pediatra. Los casos más graves requieren hospitalización. Puede quedarse en el hospital para recibir oxígeno o por la necesidad de hidratar al bebé. Una posible complicación es el desarrollo de una neumonía, que es la infección grave e importante del pulmón. Esta enfermedad se cura en cuestión de días o semanas. Cuidar a los más chiquitos es una forma muy buena de amor. Te quiere y te cuida el Doctor Microscopio. Bienvenidos al resumen semanal de noticias del Faro y el Microscopio de la Salud, el fin de la salud, con Andrés Klipan. Estamos en la tercera semana de octubre del 2020, con cifras que preocupan mucho en la Argentina. Argentina ha superado más de 1 millón de contagiados, seguramente hay muchos más, tenemos más de 25.000 fallecidos oficialmente, tenemos entre 12.000 y 15.000 contagiados por día y más de 4.500 pacientes internados en terapia intensiva. Andrés nos va a contar ahora cómo están las cifras a nivel de América y del mundo. Exactamente, vamos a poner en contexto. Esto acaba de ser publicado, tiene que ver con el último trabajo científico que toma país por país la cantidad de muertos cada 100.000 habitantes, no cada millón, cada 100.000 habitantes en los últimos 7 días. Es importante esta discriminación porque es distinto si se toman los últimos 7 días, los 15 últimos días o el último mes. En ese ranking, Argentina está segunda. Y la lista es así, repito, cantidad de fallecidos cada 100.000 habitantes los últimos 7 días. Andorra, 7,8, segundo Argentina, como les decía antes, 6,1, Montenegro 4,3, Israel 3,1, Ecuador 3,0. Esos son los 5 primeros, pero si quieren tener una idea de cómo está la Argentina en el país, en la región, Costa Rica, por ejemplo, tiene 2,2 fallecidos cada 100.000 habitantes en los últimos 7 días. Esto nos da una idea de lo mal que nos está tratando el coronavirus o que estamos haciendo las cosas en nuestro país en la última semana. En el editorial te conté qué es la insuficiencia renal aguda y crónica y que se puede reemplazar por hemodiálisis o por diálisis peritoneal. Ahora Andrés te va a contar cómo está la situación de los pacientes con insuficiencia renal crónica y cómo están pagando las prestaciones a nivel nacional. El informe que vamos a observar es preocupante, sobre todo porque habla desde nosotros, desde ustedes, desde los pacientes que tienen que dializarse en cada 48 horas, bueno, cada uno según la indicación médica. Y los problemas que existen, que son problemas que están y que el coronavirus parece taparlo. Entre esos dramas figura el no pago de algunas obras sociales, como el de las Fuerzas Armadas, a los prestadores, en este caso de hemodiálisis. Mirá. La pandemia del coronavirus también deja al descubierto otro tipo de situaciones, como por ejemplo lo que tiene que ver con la obra social de militares y fuerzas de seguridad federal, que no está costeando las prestaciones que corresponden a sus afiliados, pese a que continúan realizando los descuentos en sus haberes. Uno de los casos más graves es la falta de pago de las prestaciones a los afiliados que necesitan diálisis, un servicio de salud imprescindible para mantenerse con vida. La asociación que aglutina a los centros de diálisis, por ejemplo, de Salta y Jujuy, que se llama CEPRIDIASA, se encuentra en una situación de quebranto por sus incumplimientos.
La obra social no paga desde hace un año las prestaciones que entonces corren por cuenta de las empresas de salud, porque no pueden, obviamente, dejar en la calle a los pacientes que se dializan. El último pago se hizo en febrero de este año y correspondía a octubre del 2019. Desde la institución se enviaron 2 cartas documentos, una a fines de agosto y otra a comienzos de septiembre. Y dice así: los valores suelen actualizarse por semestre y no se han podido convenir nuevas actualizaciones desde principios de 2019. Es decir, que además corremos con una inflación de 2 años, pero no sería tanto si al menos cumplieran con los pagos. Quien dice esto y quien firma la carta es el presidente de Sepridiasa, Mario Espeche. La deuda del IOFA con este sector de la salud alcanza a los 2.416.269 pesos solo en estas 2 provincias, monto que las empresas locales, muchas de ellas familiares, no pueden seguir sosteniendo. Es imprescindible la falta de sentido común. Poner en riesgo las prestaciones de diálisis en plena pandemia es tener cero de empatía con la problemática del paciente. Quien ha cuestionado esto es Espeche. Sin embargo, hasta ahora no hay ningún tipo de respuesta. Prestadores de distintas especialidades médicas señalaron que IOFA abona las órdenes que le prestan con demoras de 90 a 120 días y hay casos en los que no recibieron pago alguno en lo que va del año. Este caso, a través de este programa, se está haciendo público, pero hay muchos otros que permanecen en el anonimato y que son de extrema gravedad para los pacientes. Así como Andrés presentó la situación a nivel del norte del país, hemos consultado a diferentes nefrólogos de Capital Federal y del Gran Buenos Aires, de la zona norte, oeste y sur, y nos dan el siguiente informe. Las obras sociales están pagando entre 90 a 210 días con atraso en la hemodiálisis. PAMI está pagando en tiempo y forma según el contrato. Incluir Salud, ex-profe, está pagando junio y julio del 2019. El programa provincial de diálisis del Ministerio está pagando diciembre y enero del 2020. Además de los atrasos que se dan en la provincia de Buenos Aires, hay una cosa que no están pagando en la provincia de Buenos Aires, que es un plus adicional que va de 900 a 3.000 pesos por pacientes de coronavirus, que lo están pagando en el interior y en capital y no en la provincia de Buenos Aires. Esta información corresponde a 8 centros de diálisis ubicados en la zona sur, en oeste, en el norte y en la capital federal. Les quiero contar un escándalo que se vivió en un pueblo de nuestra provincia de Santa Fe, donde la policía e inclusive los inspectores municipales desarticularon, interrumpieron una fiesta clandestina en la que había 150 personas. No me voy a detener en los detalles de qué es lo que estaban haciendo, qué se estaba festejando allí. Simplemente dejar en claro esto: entre los asistentes a esa fiesta clandestina prohibida, repito, en Santa Fe, estaba el comisario del pueblo. Comisario que ya fue relevado, que se le inició una causa judicial, pero ¿por qué la gravedad? ¿Y por qué elegimos Córdoba y esta fiesta clandestina cuando hay tantas que se realizan? Bueno, porque Santa Fe es una de las provincias donde más casos de coronavirus se han registrado en los últimos días. Solo para tener una idea, en promedio, en los últimos días, Santa Fe registró más de 2.400 casos diarios de coronavirus. El total de casos en Santa Fe supera los 69.000 casos. Estábamos cerca de los 70 ya, de los 70.000. Y un dato alarmante, lo pongo en contexto, son los últimos datos que se conocieron. En Santa Fe acaban de fallecer
41 personas en las últimas 24 horas, 24 hombres y 17 mujeres. A pesar de esto, se siguen haciendo fiestas clandestinas en las que está presente un comisario. Estos datos preocupantes que cuenta Andrés de Santa Fe tienen que ver con lo que te contamos en otros programas anteriores, con la poca cantidad de test. Argentina está testeando muy poco, por eso somos el quinto país en cantidad de contagios. Los contagios, la positividad en los test supera el 50 o el 60%, en la región del AMBA ha bajado al 30%, y recordá que para que estuviéramos bien testeando debería ser inferior al 10%. La verdad que la situación es muy grave y no se visualizan que mejore en el futuro. Por eso los casos van a seguir aumentando lamentablemente. Otra noticia que te queremos contar, dos investigaciones muy importantes. El virus, el coronavirus, seguimos aprendiendo, alguna gente está preocupada porque cambia la información, puede vivir 9 horas sobre la piel de un ser humano. ¿Por qué es importante esto saberlo? Porque la prevención fundamental es lavarse las manos con agua y jabón. Lo que cantás o tardás 2 veces en cantar el feliz cumpleaños. Y una investigación hecha en Australia comprobó que a 20 grados y a la oscuridad, el virus sobre la superficie de los teléfonos celulares, las computadoras o el metal podía vivir 28 días. No expuestos al sol, en el interior. Lo que no han dicho en esta investigación es si el virus es suficiente para poder infectar, pero sí que lo encontraron con vida. Son datos nuevos que se van aportando, que agregan a este gran rompecabezas que llamamos coronavirus y que nos ha complicado y que esta pandemia va a seguir sin duda un año o más. Por eso la prevención hace la diferencia. Y hablando de este tema, aquí con el doctor, ¿cuántos programas ya venimos insistiendo en lo estresado que está el sistema sanitario de muchas provincias, también de la provincia de Buenos Aires, y la ocupación de camas de terapia intensiva? Muchas veces, desde las secretarías de salud o los ministerios de salud, se trate de municipios o de gobernaciones, esto se desestima, se lo ningunea, se dice que no es tan así. Ahora fíjense en lo que ocurre en Córdoba, uno de los distritos que decían que su sistema de salud estaba resistiendo y no estaba tan estresado. La última información que nos llega es que el Ministerio de Salud de Córdoba acaba de comunicarse por carta y por mail con todas las instituciones que representan a los profesionales médicos de distintas disciplinas de esa provincia. ¿Para qué? Para convocar a médicos de otras especialidades para que se hagan cargo, y leo textual, de las camas de terapia intensiva, de las camas que están más estresados, para asistir a los enfermos. ¿Por qué? Porque se los ha contado cuántas veces el doctor. Han fallecido muchísimos médicos y muchos otros están enfermos, que por más que haya respiradores, no tienen el recurso humano para atender las terapias intensivas. Por eso se llegó a un convenio y todos este personal que no está entrenado para una terapia intensiva van a ser coordinados por los terapistas que sí están en funciones. Se les van a dictar o se los va a entrenar, digamos, una semana antes de tomar estos cargos. Esto habla a las claras de lo estresado que está el sistema de salud, en este caso en nuestra provincia de Córdoba. La situación que describe Andrés en Córdoba es muy preocupante. El gobierno se preocupó para que haya camas de terapia intensiva y respiradores, que la verdad que ha crecido, pero no tenemos recursos. Este recurso extraordinario y extremo de Córdoba de llamar a profesionales de otras profesiones para incorporarlos porque no tienen con quién atender, la verdad que es muy preocupante y habla a las claras de las dificultades que tiene nuestro sistema de salud. No solo porque han fallecido y se han enfermado muchos profesionales de terapia intensiva,
sino por la falta de recursos humanos que tenemos en estas dos especialidades que se han pagado mal, ¿sí? Y que no ha habido formación de estos profesionales, que son los que están en la primera línea y en el lugar más difícil, tanto los médicos, los enfermeros, terapistas, ¿sí? Que están en terapia intensiva atendiendo las complicaciones más graves de esta enfermedad. Para finalizar, te voy a contar que el coronavirus, aparte de todo lo que ya conoces, es una enfermedad crónica y se están describiendo patologías diferentes a través del tiempo. Un reporte de Estados Unidos y de Francia da cuenta de un caso que se llama niebla mental. Los pacientes, después de sufrir la enfermedad aguda, quedan con confusión, con mareos, con pérdida de la concentración, con olvidos. Hay casos de una enfermera que no recordaba la medicación o qué tratamiento había que darle a un paciente, contadores que se olvidan de las cuentas o cómo calcular ganancias, otros profesionales que van y están lo que vos y yo llamarían está tildado. No sabemos por qué el coronavirus, si es que afecta a los vasos sanguíneos, si es una respuesta inmunitaria o la alteración grave del sistema nervioso central. Este cuadro de niebla mental o que quedó tildado se está viendo cada vez en más pacientes y cada día descubrimos más secuelas del coronavirus, ya no solo a nivel pulmonar, a nivel cardíaco o a nivel cerebral, sino también serias complicaciones que alteran la vida. Es un virus que conocimos hace muy poco, en diciembre del 2019, y que cada día nos da disgustos. Estas han sido las noticias en la semana en El Faro y el Microscopio de la Salud. Hoy es el último capítulo de Operación Salud, la investigación que hicimos en la comunidad Suri Diaguita Calchaquí, en Tres Cruces, en Cafayate, en Salta. Y te vamos a contar el principio con la entrevista a Rogelio Huánuco, el presidente de AIRA, la Asociación Indígena de la República Argentina. Él fue el que nos pidió hace muchos años ir a esta comunidad. Hoy te vamos a contar una entrevista con él, que es una persona que es ciega porque tiene diabetes, y los aborígenes no tienen atención en salud, te lo va a contar él. Y al final del capítulo te vamos a contar un resumen de la historia clínica, qué detectamos, cómo están y el final de Operación Salud. No te lo pierdas. Yo me llamo Rogelio Huánuco, soy originario del pueblo Amblayo, de los Valles Calchaquí, de la provincia de Salta. La situación más preocupante que hay en los pueblos indígenas es la pobreza cultural, o sea que el asunto nosotros estamos desconocidos e invisibles para la sociedad nacional. Hay gente que no sabe que hay indígenas en el país. You have no more speech for the dead living bitches that are haunting your beats. When slips the beast, you have no more speech for the dead living bitches that are haunting all your beats. Beats made by beasts, beats made by sweet beasts.
no more space for the dead living bitches that are haunting all your beats. Please come with me, see my dirty plates. Hoy en Alodoc estamos en la provincia de Salta, más precisamente en Guayacán, en la ruta del Cafayate, la famosa ruta de los vinos. Pero hoy vamos a hablar de otra cosa. Esos animales que están ahí Sí. se llaman cholla. Digamos, le dicen cholla. A veces pueden ir una hembra y un macho, a veces pueden ir dos machos. ¿Cómo te llamas vos? Daniel. ¿Daniel? Vargas. Daniel Vargas, encantado. Te acompañamos para allá y mientras tanto nos contás un poquitito a todos qué es este lugar donde estamos. Este lugar es el lugar de Tres Cruces. Ajá. Es un territorio donde vive la comunidad, ¿no es cierto? Suri Diaguita Calchaquí. Chaqui. Ajá. Sí, tenemos base norte, sur, este, oeste. Ajá. Sí. Las plumas que vos tenés, ¿tienen alguna significación? Representan la altura, el aire, son plumas de cóndor. ¿Es remedio para el corazón? Sí. ¿Por qué? Porque tiene, como es de que un pájaro algo sagrado de la altura, entonces la pluma eso como oxigena el corazón, la sangre. Se toma como té. Ah, ¿hacen té de las plumas del Sí, cóndor? sí. El corazón también es muy bueno. Se le hace charqui el corazón y sí, eso es bueno para medicina. Es una medicina ancestral. Hay una enfermedad que, digamos, que se da mucho, que es el mal de Chagas. Y ustedes, digamos, ¿están todos informados de cómo se tienen que, digamos, prevenir y cuidar respecto de eso? Si bien en algunas oportunidades tienen algún apoyo sanitario, no es permanente. Y nosotros no sabemos cuál es la situación de esa falta de atención. La vinchuca es un flagelo acá en la zona y no se tiene un censo bien llevado a cabo a través de los análisis que corresponde para detectar la situación, y les pedimos de que si pueden esforzarse y hacer el sacrificio de venir a la comunidad para brindar estas atenciones que son principales para nuestro pueblo y para la niñez, sería una gran cosa.
Llegamos al final de El Faro y el Microscopio de la Salud, el fin de la salud. Otra semana más, en la 3 de octubre del 2020. Si te gustó o si te interesó, te queremos contar que estamos haciendo una investigación y hemos hecho una denuncia por la falta de oncológicos en la provincia de Buenos Aires. Hemos hecho una denuncia en la Defensoría del Pueblo porque los pacientes reportan que no tienen medicación oncológica. Veremos en las semanas que vienen cómo progresa esta investigación y qué respuestas nos dan las autoridades. Si te gustó, recomendalo. Te esperamos la próxima semana.